Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a otro encuentro más con la cultura financiera, cultura, conocimiento y éxito con el Instituto Español de la Bolsa. Tenemos el día de hoy, como todas las semanas, 45 minutos dedicados a la cultura financiera, 45 minutos dedicados a esos conocimientos que vamos a poner en práctica para mejorar nuestras operaciones y resultados en el mercado. Y el día de hoy vamos a hablar del MACD. ¿Qué es el MACD? Estas son las siglas que simbolizan lo que es media móvil de convergencia, ¿ok? En inglés. Esto se presenta como un indicador que nosotros podemos utilizar que a menudo lo vamos a ver en todo lo que se trata con análisis técnico, ¿ok? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a hacer este MAC? Nos va a ayudar a predecir la tendencia para poder llegar a esas señales de compra y venta y, por supuesto, identificar las divergencias cuando estamos operando. Pero aunque podemos tener la teoría, aunque podemos entender de qué se trata este indicador, cómo aplicar este indicador específicamente en el mercado actual. De esto nos va a hablar Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá una semana más con nosotros, acompañándonos en este tiempo en el cual estaremos precisamente hablando de la importancia del MACD y una de las estrategias que de pronto nos va a servir y nos va a ayudar mucho en este tiempo. Yo sé que obviamente a todos nos interesa y nos gusta ver los distintos indicadores existentes y obviamente pues vamos a conocer uno de ellos, vamos a ver cómo aplicarlo, cómo utilizarlo y obviamente pues una estrategia basada en ese indicador para poder tener los mejores resultados. Cabe resaltar y vamos a empezar hablando un poco, como ya saben, y ya como varios nos conocemos, saben que a mí me gusta empezar un poquito con una parte teórica y ya después pasamos a una parte ya técnica en los gráficos para poder entender cómo funciona todo este tema de la mejor manera. Y es que precisamente el análisis técnico, pues de hecho es uno de los pilares más importantes para muchos traders, para muchos inversionistas que operan precisamente en los mercados, tanto para periodos de tiempo cortos, ya sea por ejemplo scalping, intradía o por el estilo, o para tiempos digamos también largos, ya cuando estamos hablando de pronto de temporalidades semanales, mensuales, una persona que hace swing trading y demás. De hecho, pues dentro de esta área del trading son muchos los indicadores que pueden resultar útiles para identificar tendencias, para poder identificar, digamos, como la fuerza de estas tendencias o el momento en el que se encuentra la cotización de una acción o de una divisa o algún activo, de hecho, pues negociable. Algunos de los recursos más básicos, pero no por ello menos importantes, pues son de hecho los soportes y las resistencias, ¿no? Las líneas de tendencia o las medias móviles, entre otros. Son, digamos, de las que más se utilizan para poder llegar y poder ver, entender, digamos que las tendencias en general del mercado. En, en líneas generales, pues estos indicadores técnicos nos ofrecen información sobre la cotización de un activo como, digamos, una divisa, alguna acción, alguna criptomoneda, lo que quieras operar, y nos orienta de cara al futuro, de manera que podamos determinar si la dirección del precio del activo en cuestión, digamos, como irá para arriba, o sea, en una dirección alcista, o irá para abajo, teniendo esto una dirección, pues, bajista. Dentro del análisis técnico, de hecho, pues el MACD es uno de los principales indicadores que deben ser conocidos. Deben, o sea, es algo, digamos, como ya algo muy general y es uno de los indicadores que mayormente se utiliza, de hecho. Este indicador es uno de los más fiables a la hora de obtener información sobre la fortaleza de los movimientos del precio de una divisa, ¿sí? En un momento determinado. Otro factor que hace del MACD un indicador muy potente es que, pues, de hecho, funciona tanto que el movimiento del precio es alcista como si también este es bajista. Entonces es un indicador que de hecho nos va a servir mucho en cualquier tipo de situaciones de acuerdo, sea cual sea la dirección del mercado. ¿Listo? Como es un indicador que mide la fortaleza de una tendencia, el análisis del MACD proporciona obviamente información para poder elegir los momentos más adecuados para abrir o cerrar posiciones en el trading. De cualquier activo que estés operando, es digamos como uno de los más indicados. ¿Listo? Por ejemplo,
Si el precio de una divisa parece cambiar al alza en un momento dado y el MACD te confirma la fortaleza, perdón, de dicho movimiento, puede ser interesante abrir obviamente una posición en largo, una posición obviamente en compra. Recordemos que las compras también son conocidas como operaciones en largo, ¿sí? O digamos como poder operarla de esta manera, obviamente pues, ejecutando una operación de compra para así poder aprovechar la tendencia alcista del precio en este momento, ¿sí? Obviamente se trata de decir que es un indicador un poco como adelantado, ¿no? Por lo que la información que obtengamos a través de su uso nos va a servir para terminar una operación en el futuro. ¿M? La información que ustedes van a poder obtener con el MACD les va a ayudar precisamente tomar decisiones previas en el mercado. De hecho, eso no es nada raro, debido a que nosotros como traders, como inversionistas, los que buscamos es anticiparnos al mercado, ¿no? O sea, yo siempre pongo un ejemplo acá en este caso y lo que digo es, si yo les dijera a ustedes que, por ejemplo, eh, el día de mañana hay un 80-90% de probabilidades que va a llover, estoy seguro que todos ustedes el día de mañana salen con, bueno, no sé cómo le irán en Europa, con sombrilla, con paraguas, precisamente como para evitar mojarse en la lluvia, ¿cierto? Se han precisamente protegido antes de. Pero, por ejemplo, puede pasar que si yo les digo a ustedes eh, otro tipo de situaciones como, oigan, mañana hay una posibilidad de tormenta, pues de pronto no salen, se están antecediendo y precisamente prevén antes de tiempo lo que puede llegar a pasar. Y eso es lo que nosotros hacemos como traders y como inversionistas, revisando la información que tenemos, ya sea mediante acción de precio, mediante el análisis técnico, mediante el análisis fundamental, mediante los indicadores, podemos anticipar las posibles situaciones que podemos llegar a tener. En este caso, ¿de qué estaríamos hablando? De un posible cambio en la tendencia. Si estamos, por ejemplo, viendo el indicador y vemos que nos está mandando una señal de un posible cambio de tendencia, pues estaremos preparados para poder ejecutar una operación en dirección a la nueva tendencia esperada, ¿no? Obviamente, y cabe resaltar lo que acabo de decir, estaremos preparados, ¿no? No inmediatamente jalamos el gatillo, no, porque obviamente necesitaremos de ciertas confirmaciones antes de poder ejecutar una operación. Obviamente esto, el tema de las confirmaciones, lo que hace es aumentar la probabilidad a tu favor, pero pues obviamente siempre va a existir cierto riesgo, ¿no? Cabe resaltar que no existe una estrategia al 100% efectiva, no existe una persona que sea 100% efectivo en el mercado, no existe una estrategia Shaolin que nunca te haga fallar o que nunca te haga perder dentro del mercado, porque eso va a pasar, ¿sí? Nosotros cuando estamos operando, cuando somos traders y ejecutamos operaciones dentro del mercado y demás, hablamos de las estrategias, de hecho nos ayudan. Las estrategias, de hecho, nos ayudan a aumentar esta probabilidad. Por un momentico que creo que pasó aquí algo con el micrófono. Creo que ya, ahora sí. Listo, ahora sí, perfecto, ya. Entonces, como estamos hablando netamente de probabilidades, pues quiero que lo tengan muy presente, y es que las confirmaciones lo que van a hacer es ayudarles a ustedes a aumentar esas probabilidades. ¿Listo? Por eso es tan importante, uno, las confirmaciones, y dos, obviamente una correcta estrategia dentro del mercado, ya sea basada en ciertos indicadores o algo por el estilo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver obviamente una estrategia basada en el MACD que nos va a ayudar a tener ciertas confirmaciones para poder obviamente tener mayor probabilidad a nuestro favor. Como ya lo decía precisamente Leonor al inicio, si hablamos de qué es el indicador MACD, pues el nombre de este indicador proviene precisamente del nombre de Moving Average Convergence Divergence, ¿vale? MACD, ¿sí? Que traducido al español es la convergencia y divergencia en el tiempo de dos medias móviles como tal, ¿sí? O sea, dos medias móviles del precio de X o Y activo, ¿listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Les repito, perdón, es la convergencia y divergencia en el tiempo de dos medias móviles del precio de un activo, ¿vale? Para que lo tengan ahí presente. En otras palabras, digamos que el MACD lo que hace es señalar en cada momento la diferencia entre el valor de dos medias móviles con diferentes periodos de tiempo calculado. Las medias móviles ya las hemos visto anteriormente, ¿no? Pensamos que las medias móviles podemos decir que es el valor de una media o lo que hace, digamos, como promediar los precios de los
últimos los últimos, perdón, X velas. Estamos hablando de una media móvil 100, pues serán los últimos 100 periodos promediados y aparecerá obviamente en base a esa información. ¿Listo? Si no saben de lo que les estamos hablando, los invito a que obviamente puedan ver nuestras sesiones anteriores donde ya hemos hablado anteriormente bastantes veces sobre las medias móviles. En el caso del cálculo del MACD se emplea dos medias móviles, una exponencial con un periodo de tiempo corto en el cálculo y otra media móvil exponencial con una periodicidad más, digamos, como hacia la media. ¿Listo? Normalmente para la medida corta se emplean 12 periodos, ¿sí? Estos pueden ser sesiones diarias, semanales, mensuales, horas, dependiendo de la temporada que estés viendo el mercado. Y para la otra media normalmente se utilizan los 26 periodos. Cuanto más corto es el periodo de cálculo, más sensible es la media móvil a la variación del precio del activo analizado. ¿Listo? Entonces, una vez se obtiene el valor de las dos medias móviles, el indicador financiero MACD, pues se calcula mediante obviamente una formulación algorítmica y ahí nos aparece como tal la información. De hecho, pues acá venimos, vamos a agregarlo. Acá tenemos nuestro famoso MACD, que es un indicador que yo sé que muchos conocen. Si ustedes pueden observar, aquí les comentaba lo que les decía precisamente, que está el MACD 1226, debido a que es la configuración, digamos, por defecto que tiene este indicador, una media móvil 12 y una media móvil 26. Aquí en la configuración, digamos que, por ejemplo, en el caso tal de que ustedes necesiten no sé, otra configuración de estos datos, aquí ustedes van a poder configurarla de acuerdo a la estrategia que estén utilizando. Para la estrategia del día de hoy, pues obviamente yo ahorita les comentaré la información que estaremos necesitando. Sin embargo, la configuración estándar, de hecho, la que utiliza y la que usa el, el, que- el- la estrategia que vamos a emplear, ¿vale? Esta parte ya, digamos, es otros temas que ustedes pueden cambiar si no quieren medias móviles exponenciales, sino que quieren medias móviles simples, aquí ustedes las van a poder elegir, SMA o EMA. Como les comento, digamos que en este caso las mejores ejecuciones con las EMAs pueden cambiarle el color a la línea de pronto, pues para que sea un poco más fácil para ustedes, si así lo quieren de pronto ver. Aquí tenemos una en la cual es precisamente una media móvil 12, que sería la línea azul, que sería conocida como la línea del MACD, y la línea de la señal, que sería la media móvil 26, pues sería la naranja. Eso ya es el histograma, que ya hablaremos un poco del tema. Aquí ustedes pueden cambiar ya todo el tema del color, la visibilidad, cuando quieren, en qué templates quieren que se vea y demás, ¿no? Una vez nosotros hemos obtenido el MACD, o sea, precisamente las líneas, como les comentaba, las medias móviles que ya se han calculado, hay que calcular posteriormente su media móvil exponencial o ponderada para que, de forma general, es la que se va a ampliar como tal. De hecho, pues si ustedes ven acá dice 12, 26, 9, ¿sí? Este 9 es muy importante, ¿sí? Siempre le ha hecho una media de 9 periodos de tiempo, teniendo algunos más peso que otros en el cálculo. Como ya sabemos, cuando hablamos de medias móviles exponenciales, estamos hablando precisamente que este tipo de medias móviles lo que hace es ponderar los últimos periodos, dándole un mayor peso a los últimos datos obtenidos. Tanto el MACD y la señal, de hecho, pues se representarán de manera gráfica mediante las dos líneas que estamos viendo, que combinadas nos van a ofrecer información relevante sobre la posible trayectoria futura del precio del activo que estemos, obviamente, analizando, ¿sí? Ya por último, para utilizar el indicador, pues además de las dos gráficas calculadas, que ya es el MACD y la señal, que son las dos líneas que estamos viendo en pantalla, también se representa mediante un gráfico de barras o el histograma la diferencia de valor en cada momento entre el MACD y la señal, entre la línea azul y la línea naranja. Entonces, aquí ustedes pueden ver en el gráfico, como obviamente estamos mostrando un ejemplo de representación precisamente de este indicador técnico. Entonces, en este caso se muestra el MACD respecto a la evolución diaria, vamos a poner mercado en daily, de el par del euro dólar. ¿Listo? Entonces ustedes pueden observar, cuando podemos ver que la línea azul me cruza la línea naranja hacia abajo, empezamos a ver aquí un histograma precisamente negativo. Y si yo voy a ver el mercado, muy seguramente esto me está indicando que durante ese tiempo hubo un movimiento, digamos, bajista, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden observar, aquí ustedes pueden ver que
bajista. Y en efecto aquí estamos viendo cómo el movimiento bajista se empezó a dar. Y por lo contrario, cuando la línea MACD, que es la azul, me cruza la señal, que sería la naranja, hacia arriba, estaremos viendo un volumen positivo, por decirlo así de alguna manera, indicándome que precisamente la diferencia es positiva entre el MACD y la señal. ¿Vale? Realmente es sencillo, no es tan complicado entenderlo, es entender que precisamente son dos líneas, que son dos medias móviles, un histograma que son esas barritas, que lo que hace es mostrarme la diferencia entre, o la brecha que existe entre el MACD y la señal, o entre la línea azul y la línea naranja, y que esto obviamente me va a dar a mí, y entenderlo y verlo, me va a dar a mí una idea de lo que está pasando o del movimiento que está teniendo el mercado. ¿Listo? ¿Cómo se utiliza precisamente el MACD? Porque es importante conocerlo para saber cómo se utiliza, para así poder eh, ver la posible estrategia que vamos a ver el día de hoy. Que de hecho, pues vamos a ver una que emplea únicamente el MACD y otra que lo que hace es combinarse con otro indicador muy importante que ya hemos visto también, que es el RSI. Son muy fáciles, muy sencillas de utilizar, pero a su vez también son muy efectivas. Entonces, las señales, digamos que de trading que nos proporciona el MACD, pues se obtiene analizando lo que son los cruces entre las líneas del MACD y la señal, ¿sí? Entonces, además de los valores que obviamente nos presenta el histograma. No obstante, es importante recordar que el trading es, de hecho, mejor dicho, es mejor no otorgar la exclusividad a un solo indicador. Y eso ya es algo que hemos hablado varias veces acá también. Yo no les recomiendo como utilicen un solo indicador y ya si el indicador les dice esto, lo otro ya, mejor dicho, ejecuten la operación. No, es importante que ustedes tengan en cuenta que en el trading es precisamente la combinación de distinta información. Entonces, por ejemplo, listo, tienes el MACD, te está dando cierta información, pero a su vez también tienes que analizar el mercado en general, a nivel fundamental, a nivel técnico, que te está diciendo el movimiento del precio. Si de pronto tienes un indicador adicional, pues bueno, tendrás otra información antes de llegar a tomar una decisión. ¿Y por qué? Pues si bien el MACD es una herramienta que puede ser muy útil y potente para que nosotros como trader identifiquemos tendencias al alza o a la baja, para un mejor uso de este indicador, lo ideal, de hecho, pues sería combinar su uso con otros indicadores de análisis técnico como son osciladores o sistemas de medias móviles. Muchas veces se utilizan con precisamente EMAs dentro del mercado o, por ejemplo, con otros osciladores como lo veremos ahorita en un momento, que sería el RSI. ¿Listo? Entonces, en el campo de los osciladores también pues es interesante recurrir a la utilización también se puede, digamos, ver el ROC, que está basado en el precio del activo y sirve para medir la tasa a la que la cotización de la acción o, bueno, del activo que estemos hablando cambia de un periodo de tiempo a otro. Sin salir de los osciladores, otra opción interesante pues es recurrir eh, a un estocástico también, por ejemplo, que también sirve para determinar cuándo se va a producir en el mercado un movimiento al alza o a la baja del precio de un activo como tal. Entonces, el uso conjunto de esas herramientas nos aporta obviamente una mayor amplitud en nuestro horizonte financiero. De este modo, pues obviamente vamos a poder tener resultados provenientes de dos indicadores distintos y podremos obviamente corroborar la tendencia de un activo si digamos que los resultados de los diferentes indicadores de mercado coinciden, o bien puedes llegar y ejecutar una operación, o si de pronto no coinciden, que de pronto, no sé, el MACD te dice que es alcista, el RSI te dice que es bajista, y tú estás analizando y ves que está consolidado, pues ahí ya digamos que tú puedes eh, dudar del tema y así esperar una mejor ejecución antes de ingresar cualquier operación. Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a, como les comentaba, pues vamos a ver dos maneras de utilizar el MACD, que son prácticamente, digamos, como entre comillas, dos estrategias. El primero es el cruce entre líneas del MACD y la señal, que es la utilización del MACD como único indicador. Y el otro, pues obviamente, como les he comentado, es el uso combinado del MACD y el RSI. Pero antes de hablar de esta combinación, antes de ya pasar a la estrategia y verlo en pantalla y buscar unos ejemplos, quiero que ustedes tengan una información muy importante. Porque es importante también aprender, es importante conocer, pero qué mejor que a medida que puedas estar aprendiendo y conociendo, puedas también ir
trabajando de la mano de expertos, de las personas que tienen conocimiento, de personas que tienen años de experiencia en los mercados, ver cómo analizan y apalancarte ese conocimiento. Pero yo no te quiero adelantar mucho del tema porque para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que ella sea la persona indicada y correcta que te dé esta información. Muchas gracias, Luis. Y como decías, muchas de las personas que nos escuchan quieren aprender y ganar. Quieren estar al tanto de lo que ocurre en los mercados, quieren conocer lo que ocurre en los mercados, pero también quieren ir operando y ganando. Y es por eso que nosotros tenemos servicios como Green Forex. No sé si pueden ver mi pantalla. A ver. No, no se está viendo. mm, a ver, será un problema de conexión. Denme un segundo. Vamos a poner la pantalla de Luis a ver si podemos verla. Allí vemos la de Luis. Ahí está, perfecto. Ahora. Muchísimas gracias y disculpa Luis y disculpa a todos los que nos están escuchando. Como les decía, todas las personas quieren aprender, quieren ganar, quieren estar activos en los mercados, quieren ir aprendiendo, conociendo mucho más mientras ganan como los profesionales. ¿Qué pasa? Que los profesionales que alcanzan esas ganancias sostenidas, esas ganancias mantenidas en el tiempo, tienen años en esto, tienen años dedicados al mundo de las finanzas. Asimismo, establecen el mercado, establecen las finanzas como su mayor pasión. Eso quiere decir que se dedican en cuerpo y alma a lo que sería el mundo de los mercados, a estudiarlos, a revisarlos, a establecer estrategias, a revisarlas, a mejorarlas. Y entonces, a partir de allí es que podemos ofrecer servicios como Green Forex. Green Forex es un servicio que se establece para aquellas personas que quieren operar en el mercado de divisas, en el mercado de Forex. Y entonces lo que hacemos es ofrecerle a ustedes entre 3 a 5 trades semanales, serían 5 a 3 operaciones de divisas que realizan nuestros profesionales. Nuestros profesionales que, como les decía, se dedican a establecer estrategias, a probarlas, a mejorarlas y a establecer un plan de acción semana a semana para mejorar sus resultados. Las personas que nos escuchan en este momento y que tienen activo el servicio conocen que es un servicio de alta calidad y que es una inversión que se establece a mediano y largo plazo. Eso quiere decir que ustedes ya semana a semana van a ir viendo ganancias que se establecen en sus cuentas y por eso el tener un servicio como Green Forex es un beneficio para su tranquilidad y su futuro financiero. Sabemos que en momentos como este entendemos la importancia de contar con un plan, de contar con un sentido, de contar con una ruta de acción para nuestro futuro financiero, para poder asegurar esa tranquilidad que nos da saber que tenemos una ganancia constante con un servicio como Green Forex. Y es por eso que les pedimos que aquellos que no tengan el servicio nos llamen el día de hoy a los números que ven en pantalla o nos escriban al correo electrónico y nos comenten todas sus dudas y todos sus comentarios. Estamos seguros que con la atención que les vamos a ofrecer con nuestro equipo de atención al cliente, seguramente ustedes van a poder resolver todas sus dudas y entender si Green Forex es el servicio adecuado para ustedes. Recuerden que este es un servicio que pueden activar desde cualquier parte del mundo. Son entre 3 a 5 operaciones semanales que nos dan un gran beneficio. Tenemos en nuestra página web la Liquidity Line, en donde ustedes pueden ver las ganancias que ha tenido todas las operaciones históricamente. Estamos hablando de operaciones que dieron excelentes resultados, otros buenos, otros no tan buenos, pero siempre mostramos allí todas las operaciones que hemos tenido de forma totalmente transparente para que ustedes puedan ver de forma dedicada
cómo ha trabajado el servicio, cómo ha trabajado nuestro equipo Green Forex durante todos estos años. Recuerden, este es el momento de tomar esa decisión. Viene el verano, viene un momento espectacular para iniciar un servicio como Green Forex, así que no se queden atrás, activen el servicio, comenten lo que estuvieron con nosotros en este webinar y reciban una sorpresa súper especial. Estaremos esperando entonces por ustedes. Así es que en verdad aprovechen ese tipo de oportunidades en las cuales ustedes van a poder aprender, ganar y obviamente estar de la mano de personas que ya tienen años de experiencia en los mercados. Y creo que es una de las mejores cosas que se puede llegar a tener. Imagínate tú poder aprender y a su vez tener un retorno de ese aprendizaje. Entonces es algo increíble. Bueno, vamos a empezar, obviamente aquí ya, a ver, vamos a empezar inicialmente con el cruce entre las líneas del MACD y la señal, que es como una estrategia básica en la cual utilizamos únicamente el MACD y después pasaremos ya a la estrategia un poquito como combinada con el RSI. ¿Listo? Mm, ya hemos explicado hasta este punto los cálculos y los usos del MACD y la señal, ¿no? Pero ahora nos vamos a detener un poco en un elemento fundamental de esta herramienta y son los cruces entre estas líneas de acá. ¿Listo? Entonces, los cruces, como tal, entre líneas del MACD y la señal, nos van a dar información sobre el curso de la cotización de un activo y sobre si ésta va al alza o a la baja. De este modo, nos dará señales sobre el sentido de la evolución del precio de precisamente el par de divisas que estemos operando, ¿no? Entonces, en función de las premisas que les voy a mostrar a continuación. Entonces, por ejemplo, cuando el cruce de la línea del MACD con la señal se produzca de abajo hacia arriba, es decir, que el MACD supera la señal, la tendencia será alcista. ¿Listo? Entonces, cuando el cruce de la línea del MACD, cuando el cruce de la línea del MACD, que en este caso sería la azul, me cruce de abajo hacia arriba la línea de la señal, que en este caso sería la naranja, estamos hablando que la tendencia será alcista. Y si vamos a mirar el mercado, en este momento, justamente cuando se está dando este cruce, la tendencia va al alza. Entonces, vamos bien. Perfecto. Vamos a darle de pronto una temporalidad menor para no ver movimientos tan pequeños. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en un mercado en una temporalidad de pronto horaria. Entonces, listo. Entonces, por ejemplo, acá, cruce de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Y ojo con esto, porque este es un ejemplo muy lindo. Dense cuenta como, por ejemplo, la mayor parte de los casos, esperamos que el cruce de la línea del MACD a la señal de abajo hacia arriba sea en la parte inferior, ¿cierto? O sea, por ejemplo, está en la parte de abajo, viene la línea, me cruza de abajo hacia arriba la otra, viene de abajo hacia arriba, me cruza la otra, pero hay momentos donde también se van a dar esos cruces y a pesar de eso vas a estar en la parte superior del histograma. Dense cuenta cómo acá viene bajando, viene bajando el precio. Obviamente es una corrección más de tiempo que de precio. O sea, ya saben que, digamos, el mercado tiene impulsos, correcciones o impulsos y retrocesos, y que esos retrocesos o estas correcciones del mercado pueden ser tanto de precio, como es lo más natural, que está en un precio y baja hasta otro precio, como también de tiempo. Y es que, digamos, que en ese tema, o en este caso, el precio, digamos que no tiene un alto cambio, de hecho es una consolidación, pero sí durante el tiempo se mantiene en esa zona, ¿vale? Entonces, viene acá, y en un momento a otro me cruza hacia arriba la línea y veo una tendencia al alza. Me cruza de abajo hacia arriba la línea y veo un movimiento al alza. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Y ya como una segunda parte, cuando el cruce de la línea del MACD con la señal se produzca de arriba hacia abajo, es decir, que la señal supera al MACD, la tendencia será bajista. ¿Listo? Entonces, eso se lo puede aplicar en cualquier temporalidad. Entonces, si yo quiero mirarlo en daily, también lo puedo utilizar en daily. De hecho, pues, por ejemplo, acá en este caso, ven acá, viene bajando el precio, cruce del MACD a la señal de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, y vemos una clara tendencia alcista.
Acá en este caso cruce la señal de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y empezamos una tendencia bajista. Y acá tenemos cruce de abajo hacia arriba y vamos iniciando un movimiento al alza. ¿Sí ven? Es muy sencillo. Entonces, esto digamos que inicialmente, más allá de ser una estrategia para poder, digamos, como entrar a una operación de compra o de venta, es para ver la tendencia general del mercado. Entonces, en el gráfico que estamos viendo, pues se representan los cruces como tal, ¿sí? En el cual, digamos, como se puede comprobar en los cruces que hemos visto, la tendencia del precio respondió a la señal adelantada por el MACD. Entonces, en este ejemplo, un trader hubiera podido seguir las señales aportadas por el MACD y habría podido tener resultado positivo en sus operaciones de haber ejecutado ya sea una compra o una venta de acuerdo obviamente lo esperado dentro de la señal que enviaba por el indicador. De todos modos, es importante tener en cuenta que estos cruces no siempre determinan un cambio de tendencia per se, ¿vale? A largo plazo es habitual observar pequeños cruces entre las líneas del MACD y la señal que digamos que no han puesto un cambio en la tendencia del valor, ya que este ha recuperado su cotización anteriormente y no ha hecho un cambio desde bajista a alcista o viceversa. ¿Sí? Entonces, estas cortas demostraciones de variaciones en el precio pueden tener un impacto a corto plazo en el gráfico, pero no determinan realmente la tendencia general. O sea, hay veces que pronto ustedes van a ver un cruce, pero, por ejemplo, esto, aquí hubo un cruce de arriba hacia abajo, ¿correcto? Entonces uno dice, no, ya listo, venta. Pero dense cuenta cómo a pesar de eso, en el precio no tuvo un impacto como tal. O sea, realmente no hubo un impacto fuerte que yo te dijera como no, ya hubo un cambio de tendencia. No, o sea, no. Entonces hay que tener igualmente cuidado. Por ello, es importante obviamente analizar bien el mercado en el que vayas a operar antes de guiarse simplemente por el MACD. Entonces, un ejemplo claro a esto, pues obviamente es el par de divisas que estamos viendo. Es habitual ver cómo el euro, la libra, el dólar u otras divisas registran fuertes movimientos o caídas en diferentes periodos de tiempo. Entonces, es decir, suelen presentar altos episodios de volatilidad, tanto al alza como a la baja, y por lo tanto es sencillo confundir sus señales de cambio de tendencia con falsas alarmas. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. De hecho, pues en las últimas sesiones hemos visto cómo el precio de, aquí hablando del euro dólar, ha llegado a cotizar en precios, digamos, como muy variados. Y esto se debe, obviamente, a los anuncios fundamentales que tuvimos durante la semana pasada. Recuerden que la semana pasada tuvimos el tema de tasa de inflación, el dato de inflación, que el cual, digamos, que disminuyó nuevamente. Y también tuvimos la decisión por parte de la Fed en cuanto a temas de tasas de interés, la cual decidieron mantenerlas en el 5.25% y eso generó obviamente un cambio y obviamente una alta volatilidad en el precio en este caso, pues de los pares que acompañaban al dólar. ¿Listo? Entonces, recordamos y es importante recordar que la máxima no aplicar solo un indicador en nuestro análisis y tratar de recabar más información mediante la aplicación de diferentes herramientas, indicadores y señales y combinar sus resultados es la mejor manera de poder de poder reforzar obviamente mucho más nuestra estrategia, ¿sí? Es una práctica habitual para confirmar la señal aportada por el cruce de las líneas del MACD, es esperar a que el histograma confirme el movimiento de la tendencia, ¿sí? Entonces esta confirmación vendrá determinada por la rapidez y la amplitud del movimiento del histograma. Entonces en este caso, pues obviamente, si ustedes ven el cruce y si va acompañado, por ejemplo, en este caso, de un volumen en la dirección esperada, pues será, digamos, como una confirmación, ¿no? Porque si yo estoy viendo un cruce hacia arriba, pero de pronto tengo volumen negativo, un volumen en rojo, pues capaz no va a ser la mejor opción. Porque estoy viendo que el volumen está hacia la parte de abajo, entonces tal vez no es una muy buen indicador. Pero si por lo contrario empezó a ver que el volumen es positivo, en este caso, digamos, yo estoy planteando ese cruce hacia arriba, y además de eso es pronunciado, no está así pequeñito, sino que tras del hecho es pronunciado, me da a mí una mayor fiabilidad de saber y entender que el precio, pues sí puede darse en esa dirección, ¿sí? Es importante eso. Ahora, vamos a hablar del uso combinado del MACD y el RSI. Entonces venimos acá y vamos a agregar nuestro RSI. Vamos a utilizar una configuración normal. De hecho, pues, tal como ya hemos mencionado, pues es recomendable recurrir al uso combinado de varios indicadores para encontrar una tendencia y la fuerza de la misma. Para ello es habitual, obviamente, dentro del análisis técnico, utilizar de manera conjunta el MACD y el RSI. El RSI es un indicador que también sirve para analizar la fortaleza del movimiento de un precio, puesto que analiza si un activo está siendo negociado en temas de compra o venta en exceso
en relación con sus precios recientes. Entonces su nombre, tal como lo indicábamos previamente, significa índice de fuerza relativa. ¿Listo? Entonces en este caso utiliza para su cálculo el comportamiento del precio en cada sesión y mide las relaciones entre los movimientos ascendentes y descendentes del precio. ¿Listo? Entonces, al ser un indicador del tipo oscilador, aporta un valor que se mueve entre 0 y 100. Cuando el RSI se ubica por debajo de 30, significa que el par de divisas que estamos analizando está siendo sobrevendido. Mientras que cuando está por encima de 70, el par de divisas que estamos analizando está siendo comprado en exceso, o sea, está en una sobrecompra. De este modo, si en el cálculo del valor obtenido eh, vemos algunas dos situaciones, pues ya podemos saber que, ok, hay una sobrecompra, ahí hay una sobreventa. ¿Sí? Entonces, de forma contraria, si el valor obtenido, eh, digamos que está superior al 70, pues supone que el activo en cuestión, pues obviamente como les dije, pues está comprándose en exceso, por lo que su valor está por debajo de su precio de equilibrio, de manera que en el futuro va a poder experimentar una corrección, obviamente, hacia abajo, ¿sí? Cuando encontramos, por ejemplo, sobreventas, entonces ya se han vendido suficiente, ya es como, las voy a mostrar. Cuando hablamos de sobreventas, estamos hablando precisamente de momentos donde el precio, bueno, donde la línea, precisamente el RSI, me cruza o me llega al nivel 30. ¿Sí? Todos esos son sobreventas. Eso es una sobreventa. Eso es una sobreventa. Eso es una sobreventa. Estos son sobreventas. Estos son sobreventas. Estos son sobreventas. ¿Sí? Lo que me indica es precisamente que el valor, el precio, ya ha bajado lo suficiente, ya está, el activo del eurodólar ya se ha vendido suficiente y lo que va a poder hacer es experimentar correcciones, subidas en el precio, ¿sí? En el mediano, largo plazo. Y lo mismo sucede cuando es sobrecompras, cuando vemos acá sobrecompras como esta, sobrecompras, sobrecompras, hiper mega sobrecompras, sobrecompra, 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 sobrecompra. Son momentos donde el precio ya se ha comprado tanto, ya se ha comprado lo suficiente como, y lo que me hace es indicarme que próximamente puede venir un bajón en el precio para precisamente corregir. ¿Listo? Entonces, obviamente la RSI tiene unas fórmulas como tal, obviamente para ser calculado, pero pues no vamos a entrar en detalle de cada una de ellas, ¿no? Entonces, por sus características es fácil entender que se trata obviamente de un indicador que combina muy bien con el MACD. Ambos buscan identificar de forma temprana la creación de una tendencia alcista o bajista para alertar al trader sobre si se debe comprar o venderse cierta posición, por lo que quizás el análisis de uno solo de los indicadores puede resultar obviamente insuficiente, pero al corroborar las conclusiones con ambas herramientas, su decisión estará más fundada y obviamente nos va a dar una mayor certidumbre para poder obviamente tomar una decisión en alguna entrada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esta estrategia combinada entre las dos? Es muy fácil, es muy sencilla y la vamos a ver aquí en el gráfico. ¿Listo? Para este ejemplo vamos a elegir precisamente el euro dólar. Y lo que estamos buscando, lo que vamos a buscar es precisamente la combinación de dos cosas. Uno, en el MACD, como ya hablamos, pues vamos a buscar precisamente el cruce de las líneas, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero eso tiene que ir combinado con un correcto análisis técnico, ¿sí? No solo vamos a guiarnos en los indicadores, porque por ejemplo, entonces lo que yo voy a hacer es revisar la tendencia general del mercado. Vamos a borrar aquí todos los dibujos, disculpen un momento. Listo. Entonces yo ya sé, por ejemplo, en este caso, que la tendencia es alcista, ¿correcto? Sin embargo, aquí yo tengo una línea de tendencia a largo plazo y aquí se me está formando una línea de tendencia externa. ¿Listo? ¿Cómo lo puedo corroborar? Precisamente lo puedo corroborar de la siguiente manera. Y es que aquí en la parte inferior ya hubo este cruce de mi línea de abajo hacia arriba, acompañado de un volumen positivo. Y además de esto, el RSI ya venía desde antes mostrándome como, oigan, ya estamos sobrevendidos, ya estoy en una zona sobreventa, que fue precisamente en este punto. Pero ¿qué es lo que pasaba? En este punto, el MACD todavía no me había dado una señal de subida del precio, hasta me la dio precisamente como hasta este punto de acá, y a pesar de eso, el histograma estaba muy pequeño todavía. Entonces, yo no hubiese tomado una decisión todavía ahí, sin embargo, yo ya sabía que estábamos en sobreventa, empieza a moverse el mercado, empieza a moverse el mercado,
Y hasta este punto donde yo ya empiezo a ver ese tipo de cruces, ya empiezo a ver un cambio de la tendencia y además de eso veo el histograma aumentando, ya en esos puntos ya es una mejor decisión para entrar obviamente en compra. Además de eso, pues no solo me ha cruzado de abajo hacia arriba el MACD, como fue este caso, sino que también empieza a irse hacia la parte superior del MACD, cosa que no pasaba en este punto, entonces ya te da una mayor confianza. Vamos a ver un otro ejemplo. Otro ejemplo puede ser acá, este ya es un poquito más claro. Aquí tenemos obviamente una sobreventa. Como les dije, no siempre tiene que ser obligatoriamente que toque el punto, puede llegar o que lo pase, sino que desde que ya esté cerca se conoce ya como una sobreventa. Pero aquí en este punto sí ya se combinaba el tema del MACD. Entonces ya aquí en este punto yo puedo observar cómo el precio empieza ya también a disminuir y además de eso pues podemos observar cómo claramente pues se forma una tendencia a la baja. Entonces acá viene bajando el precio, da un pequeño y un leve retesteo, sin embargo ya se me ha dado el cruce de arriba hacia abajo, acompañado de un histograma, digámoslo así, negativo, y veo cómo las líneas empiezan a irse hacia abajo. Entonces yo aquí obviamente hemos ejecutado una operación de venta, ¿no? ¿De cuántos pips y demás? Eso ya digamos que ustedes pueden utilizar ya de acuerdo a la gestión de cada uno de ustedes, de acuerdo ya sea por ejemplo a indicadores o herramientas técnicas como lo es por ejemplo el Fibonacci, ya ustedes tendrán total elección de la herramienta que quieran utilizar para determinar obviamente esos puntos. Mm, si ustedes se dan cuenta, también nos da ciertas reentradas el MACD. Entonces, obviamente, en cada cruce que podemos observar o ciertos acercamientos nos da una leve reentrada. De hecho, aquí podemos observar cómo llega y pum, toca otra línea, pero sigue bajando. Y justo lo hace cuando el mercado me hace un retesteo sobre la línea de tendencia. Entonces, como que te da una leve reentrada. Viene, pum, me toca de nuevo acá. Y ahí viene qué está pasando. Me está tocando aquí justamente la línea de tendencia. Me da cierta reentrada. Y el RSI lo que hace es acompañarlo, obviamente, con un movimiento a la baja. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver por acá de pronto. Ojo con esto porque muchas veces ni siquiera es el cambio de tendencia, sino un pequeño movimiento. Dense cuenta como, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos este movimiento. Pum. Acá tenemos el cruce y acá tenemos la sobrecompra. Entonces ahí ya tenía, digamos, como por ejemplo, mis indicadores diciendo como, oigan, estoy sobrecomprado, oigan, ya quiero empezar a bajar. Y en efecto, pues sí, el mercado bajó, ¿cierto? Dio un bajón, pero no fue un cambio de tendencia, fue una leve corrección. Entonces, esos dos indicadores también nos ayudan muchas veces para poder determinar cuándo haber una corrección dentro del mercado, no netamente, digamos, como un cambio de tendencia, pero sí nos ayuda, digamos, como a poder ver cuándo es posible que haya un cambio en la dirección del precio. Entonces es muy sencillo de utilizar, como les digo, tiene una mayor fiabilidad cuando ustedes lo combinan con un análisis técnico correcto y además de eso, pues con otros indicadores, porque si ustedes utilizaran netamente el indicador, no solo el MACD, si ustedes utilizaran solo el MACD o solo el RSI o solo X o Y indicador, pues créanme que va a ser más difícil el tema de las confirmaciones y por ende pues va a ser más complicado el tema de tener resultados dentro del mundo del trading. Porque al final y al cabo lo que nosotros buscamos es tener ciertas confirmaciones y ciertos movimientos que nos confirmen o apoyen la estrategia que nosotros estamos usando. Y la mayoría de veces esto se va a dar precisamente con la combinación de dos o más, dependiendo del tipo de estrategia que tú tengas, de dos o más indicadores. ¿Listo? Bueno, realmente es algo muy sencillo, algo muy fácil de ver, es algo que, digamos, como se pueden dar cuenta, no tiene gran cosa, es una estrategia sencilla que ustedes pueden practicarla, que espero obviamente que la practiquen antes de ir al mercado directamente a aplicarla. Espero que más bien la practiquen, la empiecen a revisar, la puedan aprender, puedan conocerla, porque es importante también conocer lo que les digo, el movimiento del precio. Entonces, a medida que ustedes van dándose cuenta y analizando el mercado, pues van a poder revisar y ver todo ese tipo de escenarios que son obviamente esenciales. No siendo más, no te vayas porque todavía queda una última información por darte, pero te agradezco por estar acá en este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, Luis, como siempre, una hora de cultura financiera que nos ayudará a crecer y mejorar en los mercados. Allí les dejo en pantalla el número del teléfono y el correo electrónico para que se comuniquen con nosotros, nos hagan todas las preguntas necesarias sobre el servicio Green Forex. Si creen que Forex no es el mercado para ustedes,
También se pueden comunicar con nosotros y ahí les estaremos dando toda la información de cómo podemos guiarlos. Así que no duden en utilizar estos medios para comunicarse con nosotros y tomar la mejor decisión para su futuro financiero. Hasta luego.